Hola, bienvenidos a este video donde vamos a ver el tema de lo que son funciones inversas. Este tema es esencial para después entender la relación que existe entre las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Recordemos que una función es una correspondencia entre dos conjuntos de datos donde a cada valor del dominio, conjunto de valores de entrada, le corresponde un único valor en el rango, que son los datos de salida. Y una función uno a uno es aquella donde esta relación o esta restricción va en ambos lados. Es decir, a cada valor de x le corresponde un valor en y, y a cada valor en y le corresponde un valor distinto en x. Entonces vamos a suponer que tenemos la siguiente función. Vamos a suponer que tenemos f de x, una función evaluada en x, que esto es a lo que yo le llamo y, es igual a 8x más 5. Dije más 5. Entonces vamos a crear nuestro dominio, es decir, todas las entradas de la x. Bueno, no todas, pero aquellas, un subconjunto de todos los posibles valores de x. Y vamos a comenzar en 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Todos estos son valores permitidos para la x. Ya vimos en otro video cómo se obtiene el dominio. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el rango, que son los valores de salida. Recuerden que yo le doy un valor de entrada y obtengo un valor de salida, que son los valores de y. Entonces 8, lo voy a hacer nada más aquí una vez. 8 por menos 3 más 5, esto sería menos 24 más 5, pues esto es igual a menos 19. Si así completamos nuestra tabla, sería 8 por menos 2 menos 16 más 5 menos 11, 8 por menos 1 menos 8 más 5 menos 3, 8 por 0 0 más 5 5 y así sucesivamente. Muy bien, aquí tenemos un cierto conjunto de valores que forman parte del dominio y otro conjunto de valores que son las salidas para este dominio. Y esto es lo que está expresado aquí. Si yo tengo una función que tiene definido un dominio, que son los valores de entrada de x, y al aplicar esa función me manda a otro conjunto de datos que yo le llamo el rango, que son los valores de salida. Ahora, esta es una función 1 a 1. Esta es una función 1 a 1 porque para cada valor que yo tenga en mi dominio le corresponde un valor distinto en el rango, y viceversa, a cada valor en el rango le corresponde un valor distinto en el dominio. Aquellas funciones que son 1 a 1 tienen una característica en particular. Yo puedo encontrar una función tal que yo le dé de entrada ahora estas se conviertan en su dominio y su salida va a ser este conjunto de valores que ahora va a ser el rango. Es decir, si yo puedo encontrar una función g de x, ahorita se las voy a poner, después vamos a ver cómo se obtiene, es un octavo de x menos 5 octavos. Y ahora a esta función va a tener la característica que todos estos valores que eran el rango de f se van a convertir en su dominio. Es decir, su dominio va a ser menos 19, menos 11, menos 3, 5, 3, 21 y 29. Bueno, ya no ocupo el 29. Y la característica que va a tener esta función es que ahora su rango me tendría que dar estos valores que son el dominio de f. Es decir, si yo sustituyo, por ejemplo, g de menos 19, esto sería un octavo por menos 19 menos 5 octavos. Esto es igual a menos 19 octavos menos 5 octavos.
Como tienen el mismo denominador, se suman. Esto lo podemos sumar simplemente como menos 19 menos 5 me da menos 24 y esto es menos 3. Y efectivamente, fíjense cómo obtenemos el mismo valor. Ahora, esto no es coincidencia. Si ustedes sustituyen todos estos valores en esta función, van a recuperar todos estos que están acá. Si ahora aquí ponemos menos 11, me daría menos 11 octavos, menos 5, menos 16 octavos, me da el menos 2. Si yo sustituyo el 0, me va a dar menos 5. Perdón, si ustedes sustituyen ahora, no sé, el 5, sería 5 octavos menos 5 octavos, obtengo el 0. Entonces, pues les digo, esto no es coincidencia. Cuando las funciones son 1 a 1, es posible encontrar una función que tenga esta propiedad. Que el rango de la función f se convierta en el dominio de la función g y el rango de la función g se corresponde con el dominio de la función f. Entonces, a esta función, digamos un tanto especial, se le conoce como la inversa de f. Es decir, a esta función g de x recibe el nombre especial de inversa. ¿Inversa de quién? Inversa de f. De hecho, para representar la f muchas veces no se utiliza la g, sino se utiliza esta notación f y se pone un menos 1, que esto no indica una potencia, simplemente me indica que esta función es la inversa de f. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de datos, de valores, que yo les llamo el dominio, y a ese conjunto de valores yo le aplico a cada uno de ellos una función, un proceso, y esto pues lo convierto en otro conjunto de datos que yo le llamo el rango. Este es el rango, ¿sí? Y si esta función es 1 a 1, esto es muy importante, esta función tiene que ser 1 a 1, ya explicamos que es 1 a 1, entonces es posible encontrar una función tal que nosotros ahora estos valores se van a convertir en el dominio, esos mismos valores ahora se van a convertir en el dominio de una función. Estos valores se convierten en el dominio de una función que yo represento como f, aquí un menos 1, y voy a obtener como el rango estos valores que están aquí. Y a esta función que está aquí se le conoce como la función inversa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo determinamos si una función es inversa de otra? Bueno, hay un criterio para hacerlo, pero antes de eso, bueno, retomemos este ejemplo que vimos hace unos momentos y veamos lo siguiente. Si yo tengo la función, esta f, si yo tengo que f de x es igual a 1 octavo de x menos 5 octavos, y yo calculo, por ejemplo, la función de g evaluada en 2. ¿Cuánto es esto? Bueno, entonces, ¿cuánto es g evaluada en 2? G evaluada en 2, es decir, esta que está aquí, bueno, esta es evaluada en 2, vimos que nos da 21. Si no, pues lo podemos hacer. ¿Cuánto es g evaluada en 2? G evaluada en 2 es igual a 8 por 2 más 5. Esto es igual a 21. Entonces, a la pregunta de cuánto es f evaluada en g evaluada en 2, sería f de 21. Y esto es igual a un octavo. Este es un octavo por x por 21 menos 5 octavos. Esto es igual a 21 octavos menos 5 octavos.
Esto es igual a 21 menos 5, son 16 octavos, y esto es igual a más 2. Es decir, fíjense que la función evaluada en g de 2 me da 2. Y si yo ahora me pregunto cuánto es g de la función evaluada en 2, entonces, bueno, primero tendría yo que saber cuánto es f de 2. En este caso, f de 2 es igual a 1 octavo por 2 menos 5 octavos. Esto es 2 octavos menos 5 octavos. Esto es igual a menos 3 octavos. Entonces, ¿cuánto es g evaluada en menos 3 octavos? Recordemos que g es esto que está aquí. Sería 8 por menos 3 octavos más 5. Este con este se elimina, me queda menos 3 y más 5, y esto es igual a más 2. Entonces, ese es precisamente el criterio para determinar si dos funciones son o no son inversas una de la otra. Es decir, dicho de otra forma, si yo agarro una función f y la evalúo en g de x, y esto me da x, y hago lo mismo con una función g y la evalúo en f de x, y esto es x, quiere decir que f y g son funciones inversas una de la otra. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo, pero antes de eso vamos a poner una definición un poquito más formal. Entonces, para determinar si una función es inversa de la otra, pues tendremos que corroborar que para cada valor de x se cumplen estas dos condiciones. O si expresamos esto en términos de composición de funciones, pues la composición de f con g evaluada en x es igual a x para cada x en el dominio de g, o bien la composición de g con f evaluada en x es igual a x para cada x en el dominio de f, que fue lo que hicimos aquí. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde determinemos si dos funciones son inversas una de la otra. Por lo tanto, si ustedes les dan dos funciones y les piden demostrar que que f es la inversa de g o que g es la inversa de f, lo que tendríamos que corroborar es esta relación. Vamos a hacer los pasos para que corroboremos si efectivamente f y g son funciones inversas. Recuerden que una condición esencial para que una función tenga inversa es que la función sea 1 a 1. Si la función no es 1 a 1, pues no tiene ni sentido preguntarse si tiene inversa. Entonces lo primero que tendríamos que ver es si f de x es una función 1 a 1. Y una forma de verlo, pues ya lo vimos, es con el criterio de la línea horizontal, o ver si esta función es creciente en todo su dominio o si es decreciente en todo en todo el dominio, si es creciente o decreciente. Entonces vamos a hacer la gráfica para convencernos si es o no 1 a 1. Muy bien, pues aquí tenemos la gráfica de x al cubo menos 1. Como podemos ver, si utilizamos el criterio de la línea horizontal, nosotros podemos trazar diferentes líneas horizontales, y no importa dónde tracemos nuestra línea horizontal, esta cruza a lo más en un punto, y por lo tanto esta es una función 1 a 1. La otra que podemos analizar es que esta es una función que es creciente, es decir, va aumentando conforme el valor de x también aumenta. Entonces, bueno, convencidos de que esta función es 1 a 1, ahora procedemos a ver si la composición de funciones cumple con estas condiciones, y eso nos garantiza que la función f
y g son funciones inversas una de la otra. Ok, vamos a quitar esto y ahorita realizamos esa demostración. Muy bien, pues ahora vamos a corroborar si la composición de f con g evaluada en x es igual a en x. ¿Qué es esto que está aquí? F composición g evaluada en x. Eso quiere decir que yo tengo que agarrar la función f y evaluarla en g de x y ver cuánto me da este resultado. Aquí tenemos f de x, por lo tanto entonces sería x al cubo menos 1. Pero como x lo tengo que reemplazar por g de x y g de x es esto, quiere decir que ahora tengo que poner la raíz cúbica de x más 1 menos 1. ¿Ok? Ahora nosotros ya vimos por reglas de los exponentes que esto es igual a x más 1 a la 1/3 y todo esto está elevado al cubo menos 1. Los exponentes se multiplican y esto es como si tuviera x más 1 a la 3/3 menos 1. Esto me va a dar 1 y entonces me queda x más 1 menos 1 y esto es igual a x. Entonces la composición de f con g efectivamente me da x. Ahora vamos a analizar la composición de g con f. Es decir, g composición con f de x. Esto es igual a la función g, pero ahora evaluada en f de x. Y vamos a ver cuánto me da. Entonces g es la raíz cúbica de x menos 1. Sería la raíz cúbica de x. Pero en este caso tengo que utilizar x está dado por la f de x. Es decir, f de x es x cúbica menos 1. Sería x cúbica menos 1. Y aquí me falta el más 1. ¿Sí? Porque esto es lo que vale g. Entonces simplificamos esta expresión y me quedaría la raíz cúbica de x menos 1 más 1. Esto es igual a la raíz cúbica de x cúbica y esto es x a la 3/3 y esto es igual a x. Entonces se cumplen estas dos condiciones y por lo tanto esta f o g es función inversa de f o f es la inversa de g. Muy bien, entonces lo que hemos visto es que si tenemos una función f con un dominio y esa función f me da lugar a un conjunto de valores que llamamos rango, y si esa función f tiene la característica de ser 1 a 1, que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del rango y viceversa, que a cada elemento del rango le corresponda un elemento del dominio, entonces al tener esa característica es posible encontrar una función tal que llamamos función inversa y la denotamos de esta forma, cuyo dominio de esta función inversa es el rango de f y cuyo rango corresponde con el dominio de f. Ahora, eso representa lo que es una función inversa. ¿Cómo calculamos una función inversa? Si nos dan una función dada, ¿cómo obtenemos su función inversa? Es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, las sugerencias o la guía para encontrar f de menos 1, la función inversa, sería lo siguiente. Primero, recuerden que es esencial verificar que f es una función 1 a 1. Si f no es una función 1 a 1, ya no tiene sentido preguntarse si tiene inversa porque no la tiene. El siguiente paso es resolver la ecuación y igual a f de x, es decir, despejar x en términos de y después identificar
quién es f de menos 1. Y finalmente, bueno, autor sugiere que verifiquemos que la composición de funciones me da x. Es decir, que la composición de la inversa con f y de f con la inversa me da x, que fue exactamente lo que hicimos aquí. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Primero tendríamos que verificar si esta función es o no 1 a 1. Como esta es la gráfica de una línea recta, y de hecho si ustedes se acuerdan de su curso de geometría, que la gráfica de una línea recta es igual a mx más b, donde m es la pendiente, en este caso m es igual a más 3, esto indica una pendiente positiva, y eso significa que ustedes van a tener una recta que está creciendo en todo su dominio. Ya con eso, pues podemos asegurar que efectivamente esta función es 1 a 1. Una vez que ya sabemos que sí es 1 a 1, es 1 a 1, pues procedemos a encontrar su función inversa. Nos dice que resolvamos la ecuación en términos para x en términos de y. Entonces yo puedo escribir y es igual a 3x menos 5. Resolver para x significa despejar x. Entonces, despejando x me quedaría y igual, sumamos de ambos lados 5. También de este lado le vamos a sumar 5. Y es igual a 3x menos 5. Con este se cancela. Y me queda que y más 5 es igual a 3x. Dividimos ambos lados entre 3. Y por lo tanto me queda que x es igual a y más 5 entre 3. Es decir, yo tengo que x es igual a f a la menos 1 de y. Y esto es igual a y más 5 entre 3. Esta sería realmente ya la función inversa. Pero generalmente uno conviene intercambiar, uno acostumbra intercambiar la x por la y. Intercambiamos la x por la y. Y entonces ahora lo que yo tendría es que y de x, que esto es igual a f a la menos 1 de x, es igual a x más 5 sobre 3. Entonces pues ya tenemos lo que es la función f de x es igual a 3x menos 5, y la propuesta de la inversa es x más 5 sobre 3. Ahora lo que restaría es corroborar la composición de funciones. Entonces nos vamos a quedar con esta y con esta expresión, porque los vamos a ocupar para corroborar la composición de funciones. Muy bien, pues entonces ya tenemos que f de x es igual a 3x menos 5, y g de x, que así le habíamos llamado en el primer ejemplo, o la inversa de x es igual a x más 5 sobre 3. Ahora tenemos que corroborar que la composición de g con f me dé x. Acuérdense que esto significa que voy a agarrar g, la voy a evaluar en f de x y me tendría que dar x. Entonces g es esto que está aquí, sería más 5 entre 3, y en vez de x voy a poner f de x, que sería 3x menos 5. Entonces esto es igual a 3x menos 5 más 5 entre 3. Esto se me elimina, me queda 3x entre 3, se elimina también, y por lo tanto g evaluada en f de x pues es igual a x, y esta parte sí cumple. Ahora vamos a hacer la otra composición. Ahora vamos a hacer la composición de f composición con g evaluada en x, es decir, mi función f evaluada en g de x, y esto es igual, f es 3 por x menos 5, pero en este caso x pues es x más 5 entre 3.
Por lo tanto, esto es igual, este con este se elimina, me quedaría x más 5 menos 5, este con este se elimina, y por lo tanto la función, bueno, f evaluada en g de x es igual, o si ustedes lo quieren hacer así, f evaluada en su inversa es igual a x. Por lo tanto, g es inversa de f, o al revés, f también podemos verlo, es la inversa de g. Muy bien, esta es la forma de eh, encontrar una función inversa y corroborar si efectivamente es o no. Ahora, este tema de función inversa lo ocuparemos posteriormente para analizar la relación entre funciones exponenciales y logarítmicas. Nos vemos en el siguiente video.